Muy bien, buenos días, buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Vamos a iniciar. Aquí me faltan 2 minutos, allá dice que ya son las 8 y voy a guiar con este. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a continuar, ya casi finalizando la historia, puede decirse así, ¿no? Que estamos analizando en la vida de David. Un hombre que pudiéramos analizar muchísimo más todavía a través de la historia, todo lo que aconteció, todo lo que de enseñanza pudiera transmitirnos. Sin embargo, creo que en lo particular, lo relevante a la enseñanza del carácter, que es el punto que yo deseo abordar y que he abordado ya por algún tiempo, creo que eso sería lo más importante, lo que hemos destacado. Yo he querido abordar una serie de consecuencias que por una u otra razón no las he terminado de abordar todas. Creo que abordé una el domingo pasado. El día de hoy quiero concluir con esas consecuencias que David está viviendo en su vida de manera personal. Te decía, ya no las está viviendo, analizando cómo el resultado de sus acciones repercutieron en algunas otras áreas, como en la batalla, etcétera, etcétera. No, ahora vamos a ver las consecuencias, como te decía, al interior. Y eso fue parte de lo que explicaba a manera introductoria el domingo pasado. Veíamos el juicio de Dios expuesto en la misma vida de David, porque analizábamos la parábola, una parábola que hace alusión a un caminante por ahí que llega a la vida de un hombre muy rico. Y bueno, no voy a dar detalles al respecto porque usted ya escuchó ese mensaje, pero eso hizo que David de alguna forma reflexionara en la parábola que Natán trajo a su vida y se examinara y emitiera un juicio. De ahí que Natán nunca lo juzgó, él solo se juzgó, y eso lo hizo reflexionar a David, porque Natán le dijo una palabra: tú eres ese hombre, ¿no? Ese hombre rico, codicioso, que poseyéndolo todo, decidió tomar todavía de aquel que no tenía nada. Entonces, Dios, hermanos, se mostró, como te venía diciendo, a la vida de David. Y estoy seguro que en la vida de cada uno de nosotros, como el mismo profeta se lo reveló, ¿no? Como la fuente de su poder, como su libertador, como su Señor, como a ese Señor que le encargó incluso el pueblo de Dios a Israel para que administrara justicia. Y bueno, todo eso lo comentaba, pero tú, por la historia que hemos venido analizando, tú te puedes dar cuenta que David no supo administrar correctamente muchas cosas en el reino, o más bien en lo que Dios le había dado para que administrara. Así que vamos a ir a algunos versículos ya para casi concluir esta enseñanza. Pero vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos, y voy a entrar en el versículo 9 para entrar en contexto. Así que acompáñenme ahí, por favor. Voy a leer a partir del versículo 9. Dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Es un cuestionamiento que le hizo Natán. En pocas palabras, ¿por qué despreciaste la palabra del Señor e hiciste un acto tan horrible, ¿no? Dice: has matado a espada a Urías, el hitita, has tomado su mujer para que sea tu mujer. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente dice: has robado. Si usted la leyó, es interesante que mete ese verbo, ¿no? Robar. Has tomado de su mujer para que sea tu mujer, y a él lo has matado con espada de los amonitas. Pero fíjate ahora a partir del versículo 10, que es lo que quiero enseñar el día de hoy. Ahora pues, dice, la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado. Ahora no le está preguntando, lo está afirmando: porque me has despreciado, es decir, al Señor, y has tomado a la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Versículo 11, así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Versículo 12, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Versículo 13, entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Subraye por favor esa declaración de David: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, y esto lo comentaba el domingo pasado como una consecuencia, que creo que fue la primera que señalé de las muchas que vinieron de manera personal a David, el versículo 14 dice:
por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y versículo 15, y Natán regresó a su casa. Hay muchas cosas que nos pueden botar, ¿no? En particular yo analizaba la historia esta y me brincaba, por decir de alguna forma, como la primera consecuencia tuvo que ver con un niño que habría de morir. Y yo sé que hay cuestionamientos que pueden salir, ¿no?, a flote en nuestras emociones o nuestro interior. ¿Por qué un niño, por ejemplo, no tiene que pagar las consecuencias cuando es inocente, y un hombre que sí cometió tantos errores, que sí es culpable, no va a pagar las consecuencias? Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero antes déjeme voy al versículo 10 para entrar en tema. Dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Hermanos, la espada simboliza algo, y lo que quiere decir es que literalmente en la casa de David, en la familia de David, en la intimidad, en el hogar de David, dentro de su casa, habrá enfrentamientos, y eso es lo que simboliza una espada. Simboliza batallas, simboliza tragedias, simboliza guerras, luchas, y siempre la espada, hermanos, que es lo que le está diciendo Natán a David, le está transmitiendo que habrá dolor. Cuando hablamos de espada hablamos de luchas, pero automáticamente también van acompañadas de dolor, incluso de hambre, o humillación, como lo vamos a ver. Usted puede leer un poquito más de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34, o Jeremías, capítulo 42, versículo 16. Yo no lo voy a leer, pero quiero nada más citarlo para que usted se dé cuenta o analice cómo estas palabras que le está diciendo el profeta Natán, o Dios a través del profeta Natán a David, son fuertes, hermanos. En contexto le está hablando de tragedias a su descendencia. Cómo va a provocar un daño, un dolor en la simiente, en la familia, al interior. Porque David provocó un daño a la familia de su prójimo. Ahora Dios habría de desatar, como dice en otra versión, un desastre, pero al interior de su casa. Permitiría que se empezaran ¿cómo se puede decir?, a desatar ciertas cosas que van a causar dolor en la vida de David. Otra traducción, me gusta mucho cómo lo explica la palabra de Dios para todos. En el versículo 10 dice, por esto tu familia jamás tendrá paz. A todos nos gusta vivir en paz, ¿verdad? Bueno, David habrá de perder la paz. Al tomar a la esposa de Urías elitita me despreciaste, ahora dice el Señor, traeré desastre contra ti. Imagínate toda clase de mal que puedas tú venir a tu mente, ¿no?, en una casa. Bueno, eso es lo que va a ocurrir en la casa de David. Y vendrá de tu misma familia. O sea, no va a venir de afuera. El mal no va a venir de otro lugar. Va a venir del interior de tu casa. Y esto es interesante, porque así como David actuó, Dios está actuando precisamente con la familia de David. El versículo 11 de la Nueva Versión Internacional dice, ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otros. O sea, tú tomaste una mujer que no era tuya, ahora yo tomaré de las tuyas, de tus mujeres, y ellas te van a engañar. El cual se acostará con ellas en pleno día. O sea, no va a ser escondidas como tú lo hiciste, no va a ser ahí donde nadie lo vea, no, va a ser a la vista de todos. Y lo afirma el versículo 12. Tú lo hiciste escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel, y esto se va a cumplir. La respuesta de David es sumamente interesante, hermanos, y a mí me confronta, y yo creo a todos debería confrontarnos, porque no es circunstancial, y ahorita lo leíamos, el versículo 13. No es automatizada, no es, bueno, pues pido perdón, total, ya lo hice, como dicen, no. Es, he pecado contra el Señor. Hermanos, David reconoció su pecado. No es una respuesta circunstancial, automatizada, mecánica, nada más porque, bueno, pues ya lo hice, ahora pues ¿qué me queda? No, hermanos. No es que le tocaba pedir perdón, total, con eso se resuelve todo. No. El mensaje, en esta parte el mensaje no transmite el dolor de David, pero sí puedes tú leer los salmos que no hemos leído, pero vamos a darle lectura más adelante, cómo los salmos penitenciarios hablan de un dolor intenso, hermanos, de un dolor fuerte que está ocurriendo en la vida de David, porque entendió lo que está sucediendo, entendió lo que está pasando. Y déjame te leo nada más algunas líneas para que tú recuerdes un poquito cómo David sufrió por esto.
Contra ti y solo contra ti he pecado. Dice el versículo, el Salmo 51, versículo 4, o el Salmo 41. He hecho lo que es lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. O el mismo Salmo 51, versículo 7. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. O el versículo 11. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Analiza esas palabras y date cuenta que hay un dolor agudo, intenso en el corazón de David. Déjame entrar a los detalles un poquito nada más acerca de lo que Natán le está diciendo en el versículo 14, te decía. Porque lo primero que vemos es que Natán está hablando de lo que va a ocurrir con su hijo. Ese niño habrá de morir. Y aquí te decía yo, puede desatar una especie de conflicto, preguntas o botarnos algunas inquietudes, ¿no? ¿Por qué un inocente debe de morir cuando el que es culpable es el que debe de morir? Bueno, la respuesta es muy sencilla, hermanos. Créanme, no necesitamos darle tantas vueltas a esto. Lo que parece ser un error, no es un error. Pudiera ser un misterio que no es otra cosa, que no es lo mismo. Porque Dios en su plan soberano, que nunca se equivoca, que nunca falla, Él está determinando lo que es correcto, lo que es perfecto y lo que es santo. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios no quiere que tú lo entiendas. Dios está manifestando su juicio y lo que Él está decretando es simplemente perfecto. Así que nuestra opinión al respecto, aunque nosotros podamos llegar a muchas conclusiones, pudiera ser muy importante y claro, lo podemos analizar, pero aquí lo que importa es lo que Dios está determinando en su soberanía. Así que si Dios determinó que eso era lo correcto, eso es lo correcto. No tenemos que buscarle muchas respuestas a eso. Dios hizo lo que consideró correcto, aunque nos pueda a nosotros provocar muchas dudas. Eso es lo correcto, hermanos. Dios es santo, su palabra es santa y lo que Él decreta es santo. Por tanto, lo que Él decretó para con ese niño, eso era lo correcto. Ahora, sigue analizando conmigo más detalles en las consecuencias que David está cosechando. En el capítulo 13, yo te lo voy a sintetizar nada más. En el capítulo 13, es decir, la siguiente vuelta ahí de tu página, tú puedes ver la historia de Amón y Tamar, y tú ya la has leído, no la voy a leer, no se preocupe, pero usted sabe cómo se desata todo eso, ¿no? Amón era un hombre que creía que estaba enamorado, y ese amor que tenía, según por su media hermana, la llevó a cometer actos terribles. Nota cómo nuevamente la idolatría de la inmoralidad, la codicia, el deseo sexual se filtró nuevamente en la vida o en la familia de David. Está siendo presente y usted sabe la historia. Este hombre buscó un plan, tejió un plan, por ahí le aconsejó a alguien: mira, haz esto, déjate creer, va a venir, va a entrar y tú te aprovechas de ella. Y usted sabe lo que pasó, hermano. Bueno, eso es lo que nos dice el capítulo 13, pero del versículo 20 al 33 vemos otro mal que se va a desatar. O sea, ya no nomás estamos viendo la violación, el acto de inmoralidad entre medios hermanos. Vamos a ver ahora la venganza de un hermano contra su otro hermano. Va a entrar a la línea ahí Absalón, ¿no? ¿Y qué hizo Absalón en contra de su hermano? Bueno, obviamente la escritura, si usted la lee, se dará cuenta que Absalón dice que odiaba, aborrecía a su hermano, que deseaba matarlo intensamente. Así que planea algo, y en ese algo se le ocurrió un banquete, invitó al rey. El rey no fue y decidió ir a Amón y dijo: pues esta es mi oportunidad. Lo emborrachamos, dio órdenes, terminó matando a su hermano. Lo mataron, mató a su hermano, ¿no? Otra consecuencia que está cosechando David. Después se desatan otro tipo de consecuencias más que va a seguir cosechando David. Capítulo 14 nos habla del exilio, la huida de Absalón, porque no, obviamente iba a ser aprendido y juzgado por ese acto de homicidio. Sin embargo, tú te puedes dar cuenta cómo huyó a otra localidad, a otra ciudad, y estuvo por 3 años, y David sufrió en su corazón, se dolía porque no podía ver a su hijo. Pero por si eso fuera poco, vemos más consecuencias. El capítulo 15 habla de la conspiración de este hombre, Absalón, en este caso contra su papá, contra el rey. Y de una forma de simpatizar con el pueblo y de una forma de comulgar con ellos, de tal manera que la hizo como de juez, ¿no? Y de un momento a otro ya tenía un grupo numeroso de personas que lo apoyaban, y obviamente él buscó la manera de conspirar
es decir, de oponerse al rey mismo, porque él quería ser rey. Si tú sigues leyendo, yo te estoy nada más resumiendo, hermanos, pero si tú lees el capítulo 16, de los versículos 23, tú vas a ver profecías del mismo, valga la redundancia, profeta Natán cumplidas. Absalón, en un acto de rebeldía, como te decía hace un momento, de conspiración contra su padre, fue aconsejado por un consejero, Ahitofel, para ver cómo podía, de qué forma podía él imponerse contra la voluntad de su padre, y sucedió exactamente lo que dijo el profeta Natán en el capítulo 12, versículos 11 y 12, cuando Natán le dijo que las mujeres, sus mujeres lo habrían de engañar, pero no a escondidas, sino a plena luz del día. Se cumplió precisamente en este capítulo 16, versículos 20 al 23, déjame te lo leo. El consejo de este hombre fue a Absalón: ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Usted sabe la historia. Esto sucedió y concluyó obviamente en un acto vergonzoso, humillante, algo que fue doloroso obviamente, porque las concubinas, en este caso las mujeres de David, la engañaron. ¿Y cómo fue? Precisamente como lo dijo Natán, a plena luz del día. ¿Qué más vemos? Bueno, seguimos viendo tragedias. Capítulo 18, del versículo 10 al 15, vemos la muerte de Absalón. Lo interesante es cómo se deriva esa muerte, ¿no? Cuando el rey dio una orden de que no mataran a su hijo, sino que lo cuidaran, lo trataran con cuidado, su siervo Joab, su general, vio que estaba en una posición difícil, porque Absalón iba, dice la historia que iba en su caballo, no sé, y de repente quedó como colgado de un lugar porque tenía cabello largo, y vio la oportunidad de matarlo. Y lo que dice la escritura es que tomó 3 clavos, literal. Déjame te lo leo para no decir lo que yo pienso. Dice: el rey se conmovió profundamente. No es cierto, aquí no es. Dice: cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab, y yo vi a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le había avisado: así que tú lo viste, ¿por qué no lo heriste allí derribándolo en tierra? Yo te hubiera dado 10 monedas de plata a un centurión. Respondió al hombre: aunque yo te hubiera dado 1000 monedas, respondió el hombre, ¿no? A Joab: aunque yo recibiera 1000 monedas de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai y a Itaí, protejan a Absalón, al joven Absalón. De otro modo, si yo hubiera cometido traición contra su vida, y no hay nada oculto delante del rey. Pero el versículo 14, respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el pecho de Absalón, y ya, murió Absalón. Date cuenta cómo David sigue cosechando dolor, tragedias. Y el versículo 33 es fuerte la forma en la que David asume la muerte de sus hijos. David decía: ¿quién me diera saber? Hijo mío, Absalón, hijo mío. O sea, imagínate esas palabras de dolor. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Son las palabras de un hombre dolido, son las palabras de un hombre que evidentemente está sufriendo consecuencias que ha venido cosechando, obviamente por las acciones, ¿no? Por su propio pecado. Si yo quisiera detenerme hasta aquí, hermanos, pudiéramos incluso hacerlo y dar por concluida la historia. Sin embargo, hermanos, hay algunas cosas que no me va a alcanzar el tiempo para poder terminarlas, pero hay muchas cosas más. Al menos 5 puntos que yo resumí que pudiéramos concluir en esta historia de David. No las voy a dar a lujo de detalle porque me va a tomar mucho tiempo, pero yo insistí cuando inicié esta serie. Estamos hablando del carácter de un hombre que está siendo templado. Y ese carácter, hermanos, es de un hombre que no por ser rey tenga cualidades diferentes a nosotros. Es un simple mortal. No es diferente a ti ni diferente a mí. Es igual que tú, igual que yo, sujeto a pasiones, con las mismas debilidades. El punto está en que su carácter está siendo forjado, y ese sería el primer punto que necesitamos entender. Dios está templando el carácter de un hombre que necesita ser forjado. Igual que tú, igual que yo, igual que el de cualquiera de nosotros. No en las mismas circunstancias, yo lo he venido diciendo, porque hay circunstancias diferentes. Y espero la tuya no sea la misma a la de David.
pero sin duda alguna nuestro carácter tiene que ser forjado. Y lo digo a manera personal, es algo que Dios ha venido haciendo en mi vida, lo ha venido trabajando, pero fíjate cómo inició todo por un simple descuido en la vida de David. Y voy a mencionar los 4 puntos después, ahorita ya me ganó el tiempo, pero yo nada más quiero que pienses cómo David, en este periodo en el que él estuvo pasando por este trago amargo, ¿saben? David no compuso ningún salmo, según fuentes históricas, ningún salmo. No salió el arpa a la luz, no tocó nada, no emitió ningún canto, su corazón se cerró literalmente. No fue hasta que fue reprendido y a partir de ahí su corazón vino en arrepentimiento, retomó el arpa, y usted puede analizarlo en los salmos penitenciarios. Muchos de ellos, obviamente usted los puede leer, no los hemos leído todos, pero el 51 nos dice muchísimo. Y esa palabra, hermanos, he pecado contra el Señor, es una palabra que debe de estar en nuestro corazón, porque Dios lo escuchó, Dios lo vio y vio la interioridad, lo más profundo de su corazón. Así que bueno, retomaremos algunos puntos después, por lo pronto vamos a dejarla ahí para continuar el siguiente domingo. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque es en la vida de David que también podemos nosotros descubrir cómo tú deseas forjar ese carácter en nosotros. Un carácter que a veces es aguerrido, incluso rebelde, y no a veces, siempre es rebelde, pero lo traemos a tus pies y lo sometemos, como dice tu palabra en la carta a los Romanos, sometiendo ese pensamiento, ese gobierno que queremos generarnos, y lo presentamos delante de ti para que tú nos gobiernes, tú nos reines, porque sabemos, Señor, que solamente en ti encontramos esperanza, verdadero juicio y verdadera sabiduría. Llévanos a cada uno de nosotros, Dios, a entender el propósito a través de la vida de David, a través de este ejemplo, para que nosotros también entendamos, seamos advertidos, pero al mismo tiempo vivamos tu palabra de conformidad a tu voluntad, Señor. Una vez más te damos tantas gracias y te adoramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendecido día, hermanos. Gracias.